Haciendo amigues con Leonor Silvestri. Las feministas antitrabajo sexual, que usualmente ellas se autoperciben a sí mismas como luchadoras contra la trata, obviamente no lo son o no suelen serlo y obviamente confunden la movida porque trabajo sexual no es trata, como todas sabemos. Digo, by the way, encontraron en el sur de España, en Cádiz, a un menor de edad argentino jugador de fútbol. ¿Qué club lo habrá mandado hasta allá? Porque una no sale de las inferiores y se traslada como por arte de magia a Cádiz sin que haya un intercambio y una palabra entre clubes. Bueno, encontraron un muchacho menor de edad jugador de fútbol que había ido a España supuestamente para tener una carrera deportiva y terminó siendo prostituido y hacinado junto a otros menores de edad futbolistas sin papeles ahí en España. Pero bueno, las feministas antitrabajo sexual se olvidan que no solamente militan contra las trabajadoras sexuales cada vez que dicen cosas como que el acceso al sexo no es un derecho, sino que en este caso puntualmente lo que tiene que ver con este cruce que estamos analizando directamente contra el colectivo de diversidad o el colectivo en diversidad funcional. ¿Por qué? Bueno, pensémoslo. Primero, las personas con discapacidad, cuando la discapacidad comienza, porque uno se puede discapacitar como me pasó a mí más de grande, pero cuando la discapacidad empieza de pequeño, o de pequeña, o de pequeñe, los cuerpos sufren una suerte de infantilización. El disca es para siempre como un angelito asexuado que no necesita ninguna satisfacción sexual de ninguna índole. Sea dicho de paso, esto lo sabe hasta Freud, que la gente joven y las personas infantes, esa construcción del capitalismo, la infancia, al decir de Philippe Ariès, también tienen sexualidad, también tienen sexualidad, también tienen sexualidad. Claro, no tienen una sexualidad adulta, pero eso no quiere decir que haya cuerpos que no tengan sexualidad, por lo menos no de manera, ¿cómo decirlo?, involuntaria, o sea, que se les pueda negar sobre pretexto de producir una infancia eterna, como les pasa a las personas con discapacidades y enfermedades crónicas, solo porque tienen un modelo de interdependencia funcional que es diferente al modelo de interdependencia funcional del salario de las personas supuestamente aptas físicamente del heterocapitalismo. Igual. La misma cosa ocurre exactamente con las drogas y todos los temas relacionados. Sí. Es evidente que, insisto, que la mejor respuesta de un padre es decir, no sé. Para acceder a la sexualidad, una persona con discapacidad que no es completamente autónoma, pero que sí tiene autonomía para poder decidir que quiere ejercer libremente con asistencia a esa sexualidad, tiene dos opciones. Una opción, que es una opción, no tengo nada para decir contra esa opción, por supuesto, dos opciones teóricas y dos opciones que más bien se hacen en la práctica sottovoce. Digamos que no están estas dos opciones como deberían estar, libres, seguras, gratuitas y garantizadas. Pero bueno, hay dos opciones. Una es lo que se conoce como la asistencia sexual. No tengo nada en contra de la asistencia sexual, solo que, y comprendo el por qué existe la asistencia sexual en países, por ejemplo, como España, que es básicamente una persona que brinda asistencia terapéutica, pero también en lo sexual, porque si la mano no te llega a la entrepierna, difícilmente alguna vez puedas sentir cómo se siente tu entrepierna o podrás masturbarte si no es con ayuda de alguien. De la misma manera que tampoco puedes tomar un baño de inmersión o desnudarte sin una asistencia. Muy bien, entonces hay asistentes sexuales. Mi problema con la asistencia sexual es que tiene un tufillo ligeramente medicalizado, ligeramente, ¿cómo decirlo?, ligeramente aséptico, ligeramente merch del bien, porque, bueno, producto de que los cuerpos discas y con enfermedades crónicas y con condiciones y enfermedades raras, etcétera,
necesitan un cierto conocimiento de cómo manipular esos cuerpos. Bueno, de ahí queda o se desliza el sexo hacia zonas de corrección política y de salubridad y de asistencia sanitaria, y se pierde la picardía de lo que personalmente a mí me interesa del sexo, que es cómo perturba la cotidianidad de las personas, hasta con la cosita más sencilla, tal vez porque, como decía Foucault, del sexo, como se decía Foucault, y nosotras se lo hemos choreado en el Ética Amatoria del Deseo Libertario de las Afectaciones Libres y Alegres, entre otros títulos, probablemente porque de esos intercambios sexuales, no solamente, pero de esos intercambios sexuales se pueden trazar, y de esas identidades sexuales, o rechazando abrazarlas, se puede producir una serie de placeres inéditos, insondables, que redunden en nuevos deseos que no sabemos cuáles son. El famoso uso reflexivo de los placeres de Foucault y las construcciones de procesos de deseos para trazar mapas de fuga por fuera de las cartografías del control biopolítico actual. En los últimos años se ha hecho más frecuente que los adolescentes hablen de sexo con sus padres. De todas maneras, sigue siendo un tema tabú. De todas maneras, en un mundo que funcionase como corresponde, tal vez la asistencia sexual podría ser abonada, incluso como debería ser la fisioterapia, la terapia física, los y les acompañantes terapéuticos, por los servicios médicos que se nos descuentan de los sueldos o que tenemos que abonar. ¿Por qué no? Podría ser de la misma manera que debería haber un acceso como al aborto, ¿no? Legal, seguro y gratuito, para que las personas cuyas plataformas físicas no les permitan esa autonomía sexual puedan alcanzarla. No obstante, en Argentina, si bien te podés encontrar con algún asistente sexual, no es lo que redunda, y siempre, recordá esto, mis palabras, siempre tiene ese tufillo de cosa médica, que está muy bien si estás jugando al morbo de la cosa médica, como quien hace un BDSM médico. Pero cuando no es BDSM, cuando no es un juego y cuando es la realidad, a mí me resulta un poco seca concha. Pero bueno, no importa. La otra opción, si tu plataforma física no te permite, tu plataforma somática no te permite acceder al juego con tu propio cuerpo, a la autoexploración y a tener una sexualidad autónoma e independiente, incluso el autoplacer, a eso me refiero, que también forma parte de la sexualidad y que también tiene que estar siendo asistido en casos de corporalidades diversas y distintas a lo que son los flujos de normalidad del capacitismo, donde las antiputas están colocadas, by the way, porque son todas capacitistas, que esto no se les ocurre. Muy bien. La otra opción es la vieja y querida trabajadora sexual, que tanto nos ha ayudado, que tanto ha ayudado al colectivo en discapacidad y diversidad funcional. Porque si fuera por las familias de las personas diversas funcionalmente, una va a tener 2 años de edad hasta los 45 años. Cuando hablamos, no. Todo va bien cuando son bebés, pero después, cuando llega la adolescencia, si yo le hablo de todo, pero me da no sé qué hablar de esto del sexo, de la libertad sexual, cuando tenga su primera relación. Sí. La realidad es que si no tenés bracitos, si nunca te pudiste poner una cosita en algún orificio, tanto anal como vaginal, si no te pudiste tocar el penecito, si no te pudiste tocar la panochita, si no te pudiste meter deditos en la colita y explorar toda tu cuerpo, al decir de Pizarnik, ese espacio sagrado de revelaciones o algo así, después buscamos el verso, una buena opción es una trabajadora sexual. Las trabajadoras sexuales desde tiempos inmemoriales han hecho asistencia sexual, incluso sin saberlo, asistencia sexual al colectivo de diversidad funcional. Entonces hay una hermandad histórica entre el colectivo Disca, Tushide y las putas y les putes. Sí, aunque a uno le duela, esta es la realidad. Obviamente, las trabajadoras sexuales han entendido muy bien que ser una persona con una discapacidad,
con un cuerpo que no permite la autonomía sexual más que en un agenciamiento de interdependencia funcional, que ser una persona con estas características físicas no es ser un querubín, siempre bebé, siempre niñe, asexuade, en infancias atemporales bajo el control edípico familiarista, sin independencia y sin autonomía sexual de ninguna índole. Y la verdad es que yo les agradezco. Y pensaba que en un mundo como este, un mundo de plataformas, donde ya parece ser que algunas de nosotras nunca más vamos a salir de nuestras casas de las que tampoco salíamos tanto, porque si vos usas silla de ruedas, la verdad es que no te trasladabas por Buenos Aires, porque las veredas están hechas mierda y las rampas de acceso son inexistentes o están todas rotas, con lo cual tampoco nos equivoquemos que en pandemia, cuarentena, ya había un montón de gente, justamente del colectivo en diversidad funcional, que siempre ha vivido así, porque no está el espacio social y público, el viejo y querido modelo de la discapacidad como producción social, es decir, no se nace disca, sino que te discapacita el medio social por la ausencia de infraestructura que técnicamente podríamos tenerlo. Pero bueno, mientras me sirvo un mate, yo les sigo contando que la realidad es que cuando estas feministas antiputas, antimujer, antitrans, porque y obviamente antimaricas que venden sexo, militan contra esto, diciendo que están militando contra los lobbies proxenetas, también están militando contra el acceso a la diversidad sexual, al disfrute del cuerpo, al goce, al deseo, a la experimentación y a la exploración del colectivo en discapacidad. Pero el miedo grande, ¿dónde está en esto? Es decir, ¿cómo la preparo para cuando va a tener su primera relación sexual? Si la industria médica es a la salud lo que la industria del sexo es al trabajo sexual, no solamente se hace palpable que estamos hasta el cuello sumergidas en el régimen fármaco-pornográfico, sino también que autogestión de la salud bien puede consistir asimismo en la manera de pararse y encarar los dispositivos médicos como obstáculos en una pista, tal vez como se le ocurrió el otro día a una amiga en un encuentro, en vez de pensar como lo hacen las feministas de la buena conciencia burgelumpen que no quiere incomodar, neo-hippie de beca de universidad, ocupa y alforja, que autogestión de la salud es curarse una colitis ulcerosa u otra enfermedad intestinal inflamatoria ingiriendo té de melisa y malva, como modo de conjurar, bajo los efectos aplastantes de esta nueva moral, que a ellas no les va a pasar porque son eugenésicamente responsables y cristianamente atentas a cómo comen y qué beben. Ay, la naturaleza, qué reducto maravilloso ha creado la humanidad para esconder el microfascismo. Mientras tanto, las burgelumpen al ataque. Ayer una de esas feministas osó decir sin ponerse colorada, ¿por qué las mujeres pobres tienen que tener sexo con los discapacitados? Te juro, lo dijo. Ahora está en España jugando al posporno. Error. El trabajo sexual no lo ejercen solo las mujeres. No toda trabajadora sexual es pobre, no toda pobre es trabajadora sexual, no toda opresión puede ser medida en términos de pobreza, es decir, económicos, no todo trabajo es per se sexual, todo trabajo es per se sexual, por la vieja y querida división del trabajo, ya la conocen. Todo cuerpo está sexualizado y generizado y no todo trabajo sexual nos elige. Y la enfermera que cuidaba de tu abuelito también le hacía la pajita, pero en tu casa no se hablaba de eso. Esto, ¿de qué manera hay que tratar estos temas? Yo que siempre respeto a la familia, lo que le enseñamos al niño, porque esto en nuestro tiempo ni se hablaba. ¿Cuáles son los debates? Por ejemplo, un debate podría ser por qué a esta sexualidad o al acceso a la sexualidad asistida solamente acceden, ya saben quiénes, los hombres cis, básicamente, sean discas o no. En una época, en el mundo pandemia de la plataforma de venta de packs, de videos, donde hay una cantidad de personas no binarias,
lo que antes se llamaba queers, no heteronormadas, no heterosexuales, mucho más diversas físicamente, ofreciendo todo tipo de servicios, tanto a distancia como presenciales, personalizados, foto, video, bueno, ahora cuarentena no podemos salir, pero en otro momento tal vez sí. En fin, toda esta gente mucho más joven, con otra cabeza, con otras maneras de pensar, con otras maneras de relacionarse, todas esas personas también están ofreciendo servicios sexuales. Y esas personas, en este momento, cualquier otra persona disca que no necesariamente se identifique como hombre cis, puede, solamente teniendo un celular e internet, acceder. Y eso es una gran ventaja a lo que era, y es un debate que hay que dar, y es un debate interesante. No quiero decir la frase trillada, un debate que nos debemos como sociedad, porque no creo en la sociedad y no creo que nadie le deba nada a nadie, y también creo que no hay que hablar como el señor Feynman si una no quiere convertirse en un noticiero. Pero lo cierto es que sí se podría dar ese debate de cómo hacer que, porque saben que ser tullida no significa que, y lo digo como tullida, no significa que una, porque es tullida, no tiene expresiones de género diversas y deseos sexuales diversos y un largo etcétera, o que no tiene ningún tipo de deseo sexual. Entonces, un debate que podemos dar es por qué solamente acceden los hombres discas a la sexualidad asistida. Luego, qué bueno que exista toda esta parafernalia, todos estos nuevos fenómenos sociales, internetísticos, con este tipo de personas que les decía antes, que entonces cualquier mujer disca o cualquier otra expresión de género disca o cualquier persona con una enfermedad no frecuente, no común, con cuadros discapacitantes, con condiciones donde necesitas modelos de interdependencia funcional, puede ir a estas plataformas, ya no tiene que ir a lugares sórdidos de chonguerío feo, que obviamente existen, como existen los foros de las universidades y los grupos de WhatsApp donde están todos los novios de las heterosexuales blancas que hablan contra el trabajo sexual, sea dicho de paso. Lo puede hacer entonces cualquier persona ya ahí en esas plataformas. ¿Y a mí qué crees que te diga? Me parece que eso le puede brindar a toda persona disca que está ahí en su casa una libertad inusitada, aunque te parezca difícil de entender, y nuevos agenciamientos, porque como te decía, esas trabajadoras y trabajadores sexuales que están por ahí, que podríamos decir de la diversidad, ya tienen otros componentes afectivos e intelectuales. No quiero generalizar, imbéciles siempre hay, pero ya tienen otro formateo de cabeza que es muy compatible con lo que son los requerimientos de la interdependencia funcional de la discapacidad. Sex. Sex. Lo que estoy intentando decir es que ¿por qué no debatimos acerca de por qué solo se acceden, por qué solo los heterosexuales y la heterosexualidad como régimen político, contaminando, destruyendo, imponiendo las vidas discas también? Que de hecho somos desechos de ese régimen heterosexual, porque si hay algo capacitista en este mundo es el régimen heterosexual, básicamente. Entonces, y como esas nuevas, no tan nuevas, tecnologías y esas nuevas, no tan nuevas, y producto de la persecución, sea dicho de paso, de ofrecer servicios sexuales y contenido para adultos y adultas y entretenimiento para personas mayores de edad, ahora puede estar a disposición de personas con discapacidad, enfermedades, bla, 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 un largo etcétera, que no necesariamente sea, entre comillas, el macho heterosis disca. Y digo entre comillas porque si sos disca, no sos alfa. Así todo, puede ser alta verga, lo sabemos, lo cual no quiere decir que una cosa obste la otra, y yo personalmente celebro, porque pienso que algún día voy a terminar, bueno, hacia allí voy, más complicada físicamente de lo que estoy, y por qué no, que exista la posibilidad de requerir y poder pagar lo que corresponde por ellos, asistencia sexual y servicios sexuales de para personas como yo con discapacidad, sin que nadie se muera de asco porque tengo una bolsa de ostomía.
pero sí, está muy bien lo que dijiste, muy bien. Muy bien, así estamos y así las cosas. Lo cierto es que una persona con una ostomía está estigmatizada y probablemente hay una cuestión de fealdad que también se relaciona con la vejez, tema que nunca nadie trata porque a medida esa es la esencia del cuerpo, la vulnerabilidad y la degradación. Los cuerpos se degradan, todas nos vamos a discapacitar, de eso se trata envejecer y te digo, lo abrazo y lo celebro. No obstante, yo no soy de las que no creen, de las que creen que ahí no hay potencias a invocar. No obstante, producto de eso, todas sabemos que en general, además de que no frecuentamos espacios, porque los espacios no están hechos para que estén las personas diversas física, intelectual y cognitivamente. Están hechas para los normales, las pequeñas niñas queer, pequebú del queer. Bueno, en fin. Decir que el sexo, lo repetimos y con esto terminamos, decir que el sexo no es un derecho es condenar a las personas con discapacidad a una vida eternamente infantil, control parental y a la falta de acceso a la salud, siendo el sexo parte holística de la salud o el deseo de no tenerlo también. Ya saben, nos pueden encontrar en nuestra página www.haciendoamigues.com.ar con X de X-Men. Estamos también en Twitter, Haciendo Amigues, en Instagram y, lo más importante, nuestro PayPal, paypal.me// Haciendo Amigues con X de X-Men, y si no, nos piden la cuenta de Mercado Pago para la suscripción a la entrega en fascículos de la ética mutante, donde este tema también va a estar, porque estamos reescribiendo el viejo libro de la ética, incluyendo esta vez todas las críticas con lo que hemos aprendido de lo que es invocar las potencias de quienes tenemos una mejor escucha de la vida porque tenemos una salud frágil.